y etiologías. Entendido esto, entonces quiero que sepan que el tema es muy amplio, hay muchas patologías para platicar. Lo voy a abordar en base a lo que más vemos nosotros en el hospital, que la epidemiología también lo demuestra, que es lo más incidente, para poder terminarlo en esta hora completa, ¿sale? Si faltó algo, omito algo, que seguramente será, se agradecerán los comentarios durante o al final de la clase. A pesar de que el doctor Pedro me dijo que no era necesario dar un caso clínico en este tema, pues yo sí lo considero pues bueno como para debatirlo. Entonces, este va a ser el caso clínico que vamos a responder. Pero vamos a responderlo al final de la clase, una vez que hayamos entendido todo el algoritmo diagnóstico terapéutico, ¿sale? Varón de 51 años, acude por dolor en el tórax derecho, tos seca, 2 semanas de evolución, se añade fiebre en la última semana, exploración física, la semiología que ya vimos ayer, derrame pleural, la radiografía confirma la presencia de derrame multiloculado en mi tórax derecho, vamos a ver las imágenes más adelante. La analítica, leucos 13200, la PCR 214, el eco evidenció múltiples septos en el espacio pleural, la toracocentesis dio salida líquido amarillento, con leucos 2900, proteínas 4.9, sérica de 5.8, LDH 1.804 unidades, sérica de 189, la glucosa de 28, en sérico 85, el pH de 6.96, la adenosina desaminasa 17.3, sin crecimiento de bacterias en el cultivo. ¿Cuál va a ser el manejo que le van a dar a ustedes? Al final vamos a responder este caso, ¿sale? Si quieren tomarle foto o algo para que lo tengan en presente. Continuamos ahora sí la clase. Hay que entender primero lo fisiológico, lo normal de la pleura, qué pasa con la pleura. Pues ya se vieron las primeras clases de anatomía, la que vimos los médicos internos. Son esta capa grande que va a rodear los pulmones, que va a tener dos hojas, la parte parietal y la parte visceral, ¿sí? En cuanto a su irrigación, las arterias bronquiales, la visceral, la parietal, las intercostales, su inervación sí sería lo más interesante, la parietal sería por los nervios intercostales, la parte visceral por los nervios frénicos, y en la parte visceral saber que no hay inervación sensorial, entonces la pleura parietal es la que duele, la que va a causar dolor, principalmente en los procedimientos que haremos, toracocentesis, pleurodesis, etcétera, ¿sale? Entonces eso sería lo interesante nada más, en irrigación e inervación. Y el espacio que hay entre estos dos es el espacio, pues alguna literatura lo menciona como un espacio virtual, porque en realidad es una presión negativa constante, ¿sí? Esta, pues ya sabemos que se lleva a cabo por las fuerzas de Starling, ya lo hemos visto en clases iniciales también. La hoja parietal es la que da, mediante los vasos linfáticos, la presión hidrostática, entonces esta es la que tiene a favor, generando ese gradiente de -3 a -5 centímetros de agua. Las presiones encóticas suelen ser equivalentes y esto está en constante equilibrio, ¿sí? Entonces, quédense con eso, siempre es una presión negativa, algunos libros dicen de 0 a 5, otros -3 a -5, la presión pleural. Esto es lo fisiológico, lo normal, para poder entenderlo. Entonces, lo patológico, básicamente en estos cuatro fue lo que más me gustó de todos los guías que leí. El Guyton me gustó más, 4 bases fisiopatológicas de por qué se da el derrame pleural, apelando a lo normal. Puede ser dos exudados, dos trasudados. El bloqueo del drenaje linfático de manera directa, como vimos, es el encargado de la producción. Entonces va a producir un tipo de exudado. Otro tipo de exudado va a ser la infección o inflamación directa que va a provocar rotura de membranas capilares. Y los trasudados al aumento de la presión venocapilar, el número 1, la insuficiencia cardíaca o el desequilibrio de la presión o coloidosmótica, que va a ser trasudados. Es fácil de entenderlo de esta manera, con esas 4 bases. De ahí vamos a partir todas las demás, pero vamos a enfocar nosotros en dos, el paraneumónico y el maligno. La fisiopatología del paraneumónico creo yo que es todavía el más importante, que es lo que vamos a ver más frecuente. Se dividiría de esta manera en estas fases. Inicialmente, cuando inicia el proceso inflamatorio, todavía no hay derrame, solamente está el síndrome pleural. Inicia la inflamación, se activan los neutrófilos y monocitos con la liberación de interleucina 8, el factor humoral alfa, que ya sabemos que va a provocar aumento de la permeabilidad, y es así como inicia el edema. De hecho, el Guyton nos menciona que podemos concederlo analógicamente como un edema intersticial, el derrame pleural. ¿Sí? Entonces va a iniciar el derrame, que todavía va a ser no complicado. Se va a complicar cuando este proceso aumente, disminuye el pH, disminuye la glucosa, aumenta el LDH, inicia la respiración anaerobia, aumenta la invasión de gérmenes y se inicia el estado procoagulante debido a que se disminuye el activador de plastina nutricional y aumenta el inhibidor. Entonces la fibrinólisis se ve bloqueada y viene el estado procoagulante y viene el empiema, y el empiema loculado por el depósito de fibrina. Estas son las fases más complicadas, más graves.
Esta es básicamente la fisiopatología que debemos de conocer más nosotros, que es lo que vemos más. ¿Cómo lo definimos? Pues bueno, es la acumulación de líquido en el espacio pleural por todas las fisiopatologías que ya vimos. Pueden ser cualquiera de las otras, que hay otras como ya vimos, exudado o trasudado, dependiendo de la causa. Pero quedemos con esto, que es una acumulación de líquido en el espacio pleural. Bien. Su epidemiología, ¿qué datos hay sobre el derrame pleural? Bueno, representa el 10% de todos los ingresos hospitalarios en medicina interna o neumología. Esta estadística es a nivel internacional. Más de 65.000 en Estados Unidos y Reino Unido, mortalidad hasta 20%. Acá, de manera ya más específica de cada uno, ¿cómo están los datos? En el exudado y trasudado. En el exudado nos vamos a quedar con tres principales: el maligno y el paraneumónico. Y aquí le podemos poner un 2.1, que sería el TB, el paraneumónico, que entra dentro de las infecciosas. El derrame maligno corresponde al 37% aproximadamente, y el 75 o el 80% se lo llevan estos tres: pulmón, mama y linfoma, ¿sí? Y el trasudado, el número uno, sería la insuficiencia cardíaca, como lo vimos, hasta el 80%. Los que lo complementan, el 2 y el 3, sería patopatía crónica y el síndrome nefrótico. Como les dije, son muchas patologías que no competen abordarlas ahorita. Ya vimos insuficiencia cardíaca en el módulo pasado, veremos seguramente en gastroinsuficiencia hepática y en el síndrome nefrótico. Bien. Por eso nos vamos a enfocar a los exudados principales que vamos a ver nosotros. La clasificación sí es importante, ya lo sabemos. El parteaguas va a ser esto: definir si es exudado o si es trasudado, porque a partir de ahí van a venir todas las etiologías de una manera más fácil de entender. Estos criterios, los criterios del AYA, lo sabemos todos, son los que van a identificar el exudado o trasudado hasta un 98%, pero puede haber malos diagnósticos, errores. Hasta un 30% de derrames pleurales cardíacos y 20% de los errores hepáticos pueden ser mal diagnosticados como exudados, principalmente aquellos que consumen diuréticos, que pues, la mayoría de los pacientes con falla cardíaca y con falla hepática consumen diuréticos. Entonces esto va a aumentar las proteínas y el LDH pleural, dando falsos resultados como exudados. Ya no sabemos de memoria, pero pues hay que tenerlo siempre en mente. ¿Cuáles son los criterios? Tres principales: la diferencial de las proteínas en pleural con el sérico mayor de 0.5, el LH pleural y sérico mayor de 0.6, el LH pleural mayor de 2/3 del límite superior de la normalidad del LH en plasma. Estos fueron los primeritos que perduran por mucho tiempo. Con el paso del tiempo, los estudios, los análisis y más que nada por estos falsos resultados que habían, fueron agregando otros, los modificados, que pues en realidad no modificaron nada, más bien yo diría agregados, que agregaron el colesterol, agregaron la albúmina mayor de 43, se define como exudado, y el gradiente sérico pleural de albúmina. Restamos la albúmina sérica al pleural, y si sale menor de 1.2 se considera exudado, ¿sí? Todos son para definir en realidad exudados, ¿sale? Con uno que salga positivo es suficiente, no necesitamos más de uno para definirlo como exudado. Otra clasificación más, pero ya más específica ahora de los paraneumónicos, que es en que vamos a enfocar, la misma clasificación de Light con su correspondencia terapéutica. Esto lo divide en 7. Pues lo interesante de esta es para el tratamiento, qué manejo le vamos a dar en base a esto, ¿sí? Desde el más mínimo no significativo, algunos lo manejan en milímetros, sería menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro. Sale aquí nada más antibiótico terapia. El típico que cuando ya supera 1 centímetro o 10 milímetros, la glucosa arriba de 40, el pH arriba de 7.2, pero un cultivo negativo. Ya se puede considerar agregar la toracocentesis. Casi complicado, 7 a 7.2, cultivos negativos. Antibiótico, drenaje, y ya hay que considerar fibrinolisis. Complicado siempre, el pH hace la diferencia, y el cultivo positivo. Todavía no hay loculados ni pus. Ya van los tres sí o sí: antibiótico, drenaje y fibrinolisis. Complejo, cuando ya hay loculación y se agrega todo lo demás. Ya se puede considerar la toracoscopia, esas ya son iguales. Se puede agregar todo lo anterior más toracoscopía bioasistida. Y los más graves, que sea el empiema simple y complejo. Otras clasificaciones lo diría nada más en dos para no hacerse tanta revoltura: en simple y complejo, o no complejo y complejo. Pero creo que esta es mucho mejor para nosotros como médicos internistas, para saber qué manejo le vamos a dar y el diagnóstico correcto que le vamos a dar. Otra clasificación que esta yo ya la agregué, que sería más como manifestaciones clínicas. Trasudado ya lo vimos, el empiema, presencia de pus franca de manera objetiva, hemático, que corresponde cuando hay un hematocrito del 1 al 50%, kilotórax, es una afección del conducto torácico, va a haber triglicéridos arriba de 110,
o entre 50 y 110 más presencia de kilomicrones. El pseudoquilotórax, colesterol mayor de 200 y de evolución más prolongada. Hemotórax, aquí el límite de 50 se supera, mayor del 50% de hemotocrito, ya es definición de hemotórax, aunque pues también de manera objetiva vamos a ver la sangre franca. Y neumotórax y monomotórax son otras manifestaciones, vamos a verlas en clases posteriores. Bien, respecto a su etiología, les decía entonces, el parteaguas es los criterios de Lai. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya podemos definir nosotros todas las causas posibles de etiologías de los exudados y trasudados. Hay muchas, hay bastantes, varias clasificaciones. La misma ya torácica lo diría, frecuentes, menos frecuentes, causas raras. Vamos a quedarnos con los más importantes entonces, que son los que vamos a ver en esta clase. El paraneumónico, aquí agregando el TB, y los malignos. Ya vimos TB, ya vimos insuficiencia cardíaca en cardio, y seguramente veremos las demás en los siguientes módulos. ¿Sale? Entonces, 1 y 2 vamos a ser los que más vamos a enfocar en esta clase. Datos puntuales también para no demorar tanto. El paraneumónico, ¿qué pasa con este? 20, 50, 100% de las neumonías bacterianas van a presentar un derrame pleural paraneumónico. 40% de estos van a ser, de acuerdo a la descripción de Light, como complicados o en PM. En quienes, en los dos extremos de la vida, a nosotros nos va a tocar ver el extremo del adulto mayor. Y dos terceras partes de los complicados o empiemas van a tener un factor asociado, obviamente. Las enfermedades pulmonares principalmente, bronquiectasias, EPOC, cáncer de pulmón, TB previo, y enfermedades sistémicas que favorezcan la aspiración y déficit de la inmunidad. ¿Sale? Me gustó esta escala, más que nada para nosotros que vamos a estar haciendo los ingresos. Una escala pronóstica, el Rapid Score, propuesta por Rama Nicolás, que es esta por sus siglas, renal, función renal, el BUN va de 0 a 2 puntos y al final nos da el pronóstico de mortalidad. La A de edad, la P de purulento, líquido purulento, la fuente de infección, la I, y la D de dieta basada en la albúmina, la concentración. Sería útil al momento de ingresar el paciente, darle un pronóstico. Y del TB, pues nada, tampoco vamos a abundar tanto, seguramente veremos la clase de tuberculosis como tal. La tuberculosis pleural representa el 4% de todos los casos de TB. En estadística mexicana lineal en el 2013, fue el último que vi, dio un 8%, estamos ahí en medio en la misma estadística internacional. ¿Cómo va a ser El derrame pleural suele ser mayormente unilateral, 95%, y son pequeños a moderados. Muy pocos son masivos, hasta el 18%, y con más frecuencia son loculados hasta un 30%, más que nada por su fisiopatología. En la radiografía un 4-20% y en la tomografía 4-85% vamos a ver esta correlación. ¿Sí? Del maligno, 15 al 35% de las ocasiones vamos a encontrar el derrame pleural. Hasta un 15% de los pacientes el derrame pleural puede o va a ser su manifestación inicial. Ejemplo, en la cama 331 que tenemos nosotros internada, la señora, ella así fue su manera de presentación del cáncer pulmonar, fue por derrame pleural, ya posteriormente se confirmó por biopsia citología que era un adenocarcinoma. Sale entonces una estadística importante, y de los que ya se diagnostican primero como cáncer, el 50%, es decir, la mitad a lo largo de su evolución, van a presentar un derrame maligno. Entonces es muy frecuente para tenerlo en cuenta. Cuando esto sucede, pues miren, la supervivencia súper baja, 4 a 7 meses. ¿Sale? En la tomografía, imágenes que nos van a sugerir son la nodularidad pleural y los engrosamientos mayores de 1 centímetro, tanto a nivel mediastínico como parietal. ¿Sí? Y lo principal es que sea por metástasis pleurales, y obviamente los más frecuentes va a ser que está más cerca, el adenocarcinoma pulmonar, más de un tercio de los casos, y le sigue el de mama, el linfoma y los ovarios. En caso de que haya antecedentes de adestosis, el mesotelioma puede entrar en tercer lugar por el linfoma como lo más frecuente. Entonces la anamnesis ahí importante hacerla bien para encontrar una etiología. El trasudado, nada más mencionar esto, la insuficiencia cardíaca quedamos que corresponde hasta el 80% de las causas, entonces este va a ser el más frecuente, y pues sí nos consta, es lo que más vemos frecuentemente. Pacientes con falla cardíaca, en Framingham 4 o 5, son los que vemos más asociados. Es más frecuente que sea bilaterales, más de la mitad, como pueden ver, 60% suelen ser derrames bilaterales. Cuando son unilaterales es más frecuente que sea en el derecho, un 30%, 10% del lado izquierdo, ¿sí? Más del 80% son derrames pequeños, hasta un tercio o menos de la hemitórax. Difícilmente va a ser derrames grandes, masivos del 100%.
¿Quién es la toracocentesis? Pues cuando sean así grandes, masivos y que sea unilateral, que no exista cardiomegalia, pacientes con fiebre o dolor pleurítico que nos van a sugerir que se está complicando, de acuerdo a la clasificación que vimos, y que es persistente a pesar refractario al tratamiento diurético. En ellos habría que hacerlo. No vamos a abordar más de insuficiencia cardíaca. Ahora, si ya ha visto todo esto, vamos a ver el diagnóstico y tratamiento, que creo que es lo más interesante de esta clase, hay que llevarnos. Bueno, como les decía, esta entidad tiene múltiples etiologías. Entonces, de hecho, cada una de esas etiologías tiene un algoritmo diferente. Vamos a enfocarnos a paraneumónico y maligno, ¿sí? Lo primerito, clínica, exploración física. Ya vimos ayer síndromes pleurales y ahorita repasamos un poquito de los datos que van a tener. ¿Qué le va a seguir? Imagenología, la radiología es lo más importante. Puedes incluso aquí ya hacer diagnóstico, ¿sí? Lo ideal es que continuemos toracocentesis. ¿Para qué? Para definir por criterios de Light. Ya vimos todo lo que vamos a encontrar. La tomografía está punteada porque eso depende del criterio de cada médico. Obviamente, si yo encuentro datos malignos, la tomografía sería lo más indicado, la toma de biopsia sería lo más indicado. Entonces, estos ya son dependiendo de lo que nos vaya resultando acá. Como pueden ver, el diagnóstico se puede hacer desde el paso 1, paso 2. Y vamos a ver entonces cada uno cómo es. Clínica de exploración física no me voy a tener tanto, algunos datos interesantes que pues, son lógicos, ascitis, hepatopatía, distensión de venas de cuello, cardíaco, ¿sale? Entonces ya vimos estos signos y síntomas el día de ayer. En cuanto a sensibilidad y especificidad, sí me llamó la atención que son un poco sensibles, pero muy específicos. Entonces, ausencia de estos síntomas, pues nos orientaría que probablemente no es derrame pleural, ¿sale? Imagenología, aquí sí vamos a checarlo un poquito más. Bien, 20% de los pacientes con neumonía complicada va a tener el derrame pleural evidente, 20% nada más, entonces pues no es suficiente para hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos, como pueden ver, ¿sale? Y ¿por qué? Pues porque van a ser derrames pequeños o en lóbulos inferiores y se necesitan ciertos volúmenes para ser evidentes, como podemos ver. En la AP a partir o mayor de 150 mililitros y en la lateral mayor a 75 mililitros para que se puedan hacer evidentes. Entonces en etapas iniciales, como les mostré en la fisiopatología, pues no van a cumplir con este volumen. Algunas sí van a pasar desapercibidos en un gran porcentaje debido a esto. ¿Sale? Ayer se habló también de esto, la curva de Amazon, AP mayor de 150 mililitros, la misma. En lateral, mayor de 75. También nos sirve pedir la PI lateral para ver si el empiema está, el exudado está libre o está loculado, ¿sale? Por el efecto de gravedad vamos a ver cómo se mueve. Y esta es la radiografía del paciente del caso clínico. En mi tórax derecho podemos ver las multiloculaciones en parte superior y medio, ¿sí? Ecografía y tomografía, las puse juntas, van de la mano. Resulta que la ecografía es todavía más sensible y más buena que la tomografía para detectar sepsiloculaciones. Entonces, en radiologías como la anterior, es imperativo hacer un ultrasonido, una ecografía para detectar esto, ¿sí? La tomografía en realidad es más para una visión anatómica específica, para encontrar causas subyacentes, mediastino, torácico, o cuando sospechamos alguna complicación como la rotura esofágica, neumonía obstructiva, abscesos, propiamente la de la carcinoma que sea maligno y para hacer diferenciales, ¿sale? Entonces, eso van a ser lo que nos va a obligar a tomar o pedir tomografías. La ecografía sería lo más bueno, que entonces, pues sí sería útil tenerlo a futuro, hay un ultrasonido y aprender a usarlo. Este es el ultrasonido del paciente del caso clínico. Aquí podemos apreciar las multiloculaciones, ¿sale? Que concuerdan con la radiografía. La tomografía, podemos ver cómo está el contraste, es contrastada y el empiema loculado. La toracocentesis, ahí estamos en la diagnóstica que puede ser también terapéutica, evacuadora. Bien. La técnica, pues ya la conocemos, sin embargo tiene que ser guiada por la clínica y por la imagenología. Obviamente no voy a aplicar el lado contrario donde está el derrame y tiene que ser en el nivel adecuado. Se sugiere que sea en quinto y sexto espacio intercostal, el paciente recostado, inclinado hacia adelante, para que el líquido por gravedad obviamente se asiente ahí sea la dirección de hagamos la punción y en el borde superior costal, ya sabemos que en el borde inferior va el paquete vascular, entonces para evitar complicaciones. Vamos de los criterios del AI, obviamente, y qué otras cosas puntuales que hay que saber ya que hagamos la toracocentesis. Vamos a pedir el citoquímico, citológico, obviamente, dependiendo de la clínica.
Nos va a orientar a un derrame complicado, paraneumónico complicado, cuando veamos los siguientes datos. Predominan neutrófilos más del 50%, como vimos en la clasificación de Lai. El pH va a estar bajo, menor de 7.2, la glucosa igual, baja, menor de 60. Estos dos son los más importantes, pH y glucosa, pero se agregan el LDH mayor de 1000, PCR mayor de 100. Entonces, si están todos, pues es prácticamente definición de que está complicado ese derrame paraneumónico. Vamos a pensar en tuberculosis cuando haya predominio linfocitario del 50% adelante, aunque en fases iniciales puede ser un predominio de neutrófilos. La adenosina desaminasa, una alta sensibilidad, cuando el corte es de 35 mayor de esto, es prácticamente definición de derrame por TB, ¿sí? Y que sea hemático también. Maligno, también se agrega lo de hemático, ya quedamos que es del 1 al 50% de hematocrito. La A menor de 35, predominio linfocitario, glucosa menor de 60 y el pH menor de 7.3. Hay que pensar en pacientes con falla cardíaca cuando sea obviamente un trasudado y que haya presencia. Si hay dudas, podemos pedir la porción N-terminal de propectina natriurético tipo B. Arriba de 1500 es definición de que es por falla cardíaca, ¿sí? Y hay que pensar, cuando ya está trasudado, ya hay presencia de amilasa, pensar en enfermedad pancreática o ruptura esofágica. Pilotórax, pseudopilotórax, ya lo mencionamos, triglicéridos arriba de 110 o entre 50 y 110, más presencia de kilomicrones, y el colesterol mayor de 200. Y lo que les decía, hemático y hemotórax, ¿cómo se define? Este es de este artículo de bronconeumología, pues también es lo mismo. Aquí lo único que se agregaría, me llamó la atención cuando hay un pH alcalino mayor de 7.6, pensar en esta etiología bacteriana, el Proteus, y todo lo demás queda igual. Ok, entonces ya tenemos Javier, sí, dígame. regrésale a la anterior, Ujú, porfa. sí. Ahí, bueno, tú pones ahí que la adenosina desaminasa confirma tuberculosis pulmonar, pero ¿qué otras patologías también te pueden elevar, incluso de forma muy importante, la adenosina desaminasa? También me parece que leí que estaba elevado en malignos y de hecho en Ajá, en algunas, algunos malignos. en algunas también infecciosas, no recuerdo exactamente qué etiologías, No. no tengo las de preciso. ¿Alguien sabe qué otras patologías producen elevación de la adenosina desaminasa en líquido pleural? Yo solo había leído lo de tuberculosis, pero Ok, no las también, etiologías. también enfermedades reumatológicas. Cuando hay derrames pleurales por lupus, también elevan la helada en líquido pleural, pero tienden a ser elevaciones, o sea, no de 40, 50, 60, o sea, tienen que ser elevaciones arriba de 200, 300 unidades por litro, me parece. Claro, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, no solamente, o sea, no solamente es tuberculosis pulmonar, también pueden ser otras patologías las que te eleven la adenosina, pero sí para TB tiene una alta sensibilidad de más del 90% y especificidad también, pero la especificidad es menor. Ok. Sí, pueden ser también linfomas, mieloma múltiple, artritis, bueno, artritis reumatoide, lupus, en Budd-Chiari, tromboembolia. Hay algunas otras patologías que nos pueden dar elevación de ADA y pues ahí depende o deriva del origen de la adenosina desaminasa, ¿no? Se viene a final de cuentas de los linfocitos. Entonces, por eso otras patologías nos lo pueden también elevar, pero pues la especificidad, o bueno, lo que se busca es, en todos casos, para tuberculosis, ¿no? Pero pues, siempre hay que tenerlas presentes ahí, como les comenta Patricio, ¿no? O sea, no todo va a ser tuberculosis. Pero en ese contexto, si tenemos una ADA efectivamente muy alta, tendríamos que también hacer pruebas de descarte o pensar en etiología reumatológica, o hay un rango a partir de
que sea mayor de 100 o mayor de 70 que tenemos que hacer esa investigación. Obvio, pues va a ser la clínica lo que te va a decir qué es lo que parece que tenga tu paciente. O sea, no vamos a poder realmente comparar tal vez síntomas de artritis reumatoide exclusivamente con tuberculosis, pero en cuanto a los valores que se han encontrado, que nos ayudan un tanto a discernir ahí en este tipo de pacientes, en el cual tenemos todavía algo de duda, tal vez si es únicamente derrame pleural la manifestación, han existido diferentes puntos de corte, pero por arriba de 45 es cuando se ha considerado ahí que es más probable que se trate de tuberculosis. Incluso en algunas series se ha visto que son valores un poco más altos, ¿no? Hasta 110, algunos hasta 120. Pero han sido casos, bueno, esos puntos que te refiero, 110, 120, han sido en algunas series de casos. El valor que se consideró, pues, bueno, es por arriba de 45, y ahí entonces pues ya pensamos más que pueda ser por tuberculosis, ¿no? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Continuamos con el tratamiento. Pues igual, los algoritmos son diferentes para cada etiología, pero es común. Entonces ya tenemos la sospecha del derrame que es paraneumónico. Lo primero que hay que hacer entonces, y lo vimos en la clasificación de Light, iniciar tratamiento antibiótico de manera empírica. Posteriormente le va a ser guiado obviamente por antibiograma. Continuar con estudios para ver si es principalmente complicado o no complicado, como lo vimos. Si es loculado, pues ya vimos lo que nos sugiere la creación de drenajes fibrinolíticos y se puede hacer procoscopía. Si no está complicado, que es no loculado, pero encontramos presencia de pus, ya es empiema, ¿sale? La objetividad de presencia de pus es empiema, recuerden. Si nada más es un líquido exudado, ceroso, no complicado, el pH nos va a decir si es simple, complicado o no complicado. Menor de 7.2 se agrega fibrinolíticos. Si no está complicado, mayor de 7.2, solamente podemos hacer una torcosíntesis diagnóstica y terapéutica. Bien. Lo primero entonces que vimos arriba, la antibiótico-terapia, este tema, bueno, este dato creo que se va a abordar más en el tema de neumonías, y es lo mismo, neumonía de la comunidad o intrahospitalaria, así es como vamos a iniciar nosotros de manera empírica. Ya sabemos que en la comunitaria más frecuente es Streptococcus pneumoniae, algunos anaerobios, pues por eso siempre un beta-lactámico, cefalosporin tercera generación, más la clínica que es el anaeróbico más específico para nivel pulmonar. Si es alérgico a los beta-lactámicos, quinolona con clindamicina. Aquí algo importante, los aminoglucosis no tienen penetración pleural, entonces son inútiles en estos casos de enfermedad pleural. En la intrahospitalaria, pensar siempre en Staphylococcus aureus, principalmente meticil resistente, entonces la banco con linezolid. Y gram negativos, Pseudomonas aureus es más importante obviamente, entonces la piperacillina, tazobactam o carbapenémicos. Si llegamos a confirmar la tuberculosis, ya sabemos el esquema de 2 y 4 meses. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Se hablará más de esto en los temas de neumonía. La toracocentesis evacuadora, pues bueno, el nombre lo dice, y hay que saber entonces a quién vamos a ponerse los criterios para colocárselo, y que son los complicados, presencia de pus, empiema, que sean más de la mitad masivos, que el derrame esté loculado, que básicamente si se fijan son los criterios de simple complicado. Entonces creo que sí es importante memorizar bien esa clasificación del live del derrame paraneumónico para saber a quién le vamos a hacer la toracocentesis, ¿sí? ¿Y qué nos sugiere que cómo se haga? Pues bueno, la técnica ya la vimos, y que sugiere que sea en un frasco de vacío para que el drenaje sea mejor, y que siempre la guía británica se sugiere que sea guiada por ultrasonido. Entonces aquí otra cosa importante por la cual sí sería útil tenerlo, porque esto pues se demostró que disminuye las complicaciones, principalmente la de neumotórax. Sin guía se demostró que es de 9.3%, y con guía ultrasonográfica reduce al 4%, entonces pues sí es considerablemente bajo. Los fibrinolíticos, ¿cómo y cuándo lo vamos a utilizar? Cuando haya loculaciones en la cavidad y que sea empiema, ¿sale? ¿Por qué? Pues estos artículos también demostraron que mejoran la evolución clínico-radiológica, disminuye los días de estancia del drenaje y la estancia hospitalaria, básicamente reduce mortalidad, el fracaso terapéutico, que sería dicho de otra manera, que reduce la mortalidad, ¿sale? Los más importantes, estos
pero el mismo artículo demostró que el alteplase con DNase fue el más efectivo. La dosis, 10 mililitros diluido hasta 200 mililitros de suero salino. ¿Y cómo se va a hacer? Pues que es cada 24 horas hasta 6 días, o cuando el drenaje sea menor de 100 por día, ya podemos considerar que tuvo éxito nuestra terapia fibrinolítica. Se pasa lentamente, obviamente, y se debe de pinzar entre 2 a 4 horas y después dejar el drenaje libre. Cuando se cumple este criterio, habrá significado que funcionó. Pues no está de más recordar las contraindicaciones y efectos adversos, que nos recuerdan mucho a los mismos que hemos visto en neurología y en cardiología. Salen las complicaciones de todos los fibrinolíticos. La sonda intrapleural, bueno, también. Esta ya la otra fue la evacuadora, esta es de manera permanente. ¿A quién se lo vamos a poner? Nosotros vamos a estar viendo estos punto 2 y punto 3. Mañana, bueno, el lunes, perdón, se aborda el tema de neumotórax y esto creo que corresponde a cirugía torácica. Pacientes con neumotórax, con derrame pleural paraneumónico complicado y en pierna, le vamos a dejar la sonda pleural y derrame pleural maligno recidivante, sale como es el caso que tenemos ahorita internado en el hospital, que es la que tiene la sonda endopleural. Eso es a quién se lo vamos a poner y es aquí más bien cuándo lo vamos a retirar. Aquí el corte es menor de 200 mililitros por día durante al menos 2 días continuos, ¿sale? En eso lo vamos a retirar. Sistemas de drenaje. Bueno, aquí sí considero que está interesante y que hay que saberlos utilizar. No hay que depender del neumólogo o del cirujano torácico. Como internistas deberíamos de conocer esto y saberlos utilizar. Los sistemas de drenaje para el derrame pleural, que ya vimos los criterios en quienes, pues el nombre lo dice, es un sistema, un tubo flexivo torácico fenestrado que va a drenar el contenido que haya en el espacio pleural. Bien, y apoyado por un dispositivo de drenaje. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues bueno, primero hay que entenderlo de una manera fisiológica, yo insisto mucho con eso, para poder entender lo patológico, cómo funciona esto. Esto pues es lo que hemos visto en las clases principales, funciona por las leyes físicas que ya vimos, la ley de Boyle y los gradientes de las fuerzas de Starling. Funciona con el sello de agua. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener un frasco que va a ser el frasco de sello de agua llenado al volumen que quiera, no importa si lo quieren a la mitad. Lo que realmente importa es la primera pajilla rígida tiene que estar o debe de estar a una profundidad de menos 2 centímetros de agua, ¿sí? Va a ser la presión negativa que le vamos a infligir entonces a nuestra pajilla, la cual va a ir conectada al paciente, ¿sale? A la cavidad pleural. Y tiene que haber una válvula de escape que va a estar que no va a tener ningún tipo de presión, simplemente presión atmosférica, ¿sale? Esto es porque aquí es donde va a drenar el aire. Entonces, la idea cuál es que generemos una presión negativa de menos 2 centímetros de agua, porque va a estar hundida a 2 centímetros de profundidad, ¿sí? Imaginemos que en un paciente normal le ponemos una sonda. ¿Qué es lo que va a suceder con ese paciente de manera fisiológica? Aquí lo tenemos representado. Sabemos que durante la inspiración, la presión negativa ya vimos en la primera diapo que es de menos 3 a menos 5 de manera natural, ¿sí? Pero en la inspiración esta presión negativa puede aumentar, puede negativizarse más hasta menos 10, menos 12, dependiendo de la inspiración si es profunda. ¿Qué va a suceder de manera fisiológica por los gradientes de presión, por las fuerzas de Starling? Vamos a ver cómo el líquido va a absorber hasta completar esos menos 10, ¿sí? Ya tenía menos 2, entonces probablemente va a aumentar 8 más para completar los menos 10. Si la graduáramos, veríamos que quedaría exactamente en la presión de inspiración que se lograra. Lo contrario sucedería en la expiración. En la expiración de manera fisiológica puede llegar a cero. Normalmente nunca llega a cero, pero en maniobras de Valsalva, estornudando con tos, podemos incluso superar la presión de 0 hasta más 1, más 2. ¿Cómo se vería esto reflejado? Si le pidiéramos al paciente que hiciera una expiración profunda, lo veríamos por lo mismo de los gradientes, con burbujitas de aire, ¿sale? Se notaría aquí y este aire saldría por la válvula de escape, ¿sale? Entendido esto, entonces, podemos saber a quién le vamos a poner el primer sistema. Existen 3 sistemas, de una botella o un compartimento, también conocido como ebulado, y de 2 y 3 compartimentos, ¿sí? ¿Quiénes le vamos a poner la de un sistema, de un compartimento? Pues como les expliqué, solamente va a salir aire, entonces, en pacientes con neumotórax. Se abordará solamente en la clase de neumotórax. Funciona igual, con el efecto del sello de agua y con la presión positiva va a salir por la pajilla y va a salir despresurizada por la válvula de ventilación, ¿sí? Entonces solamente en ellos es aplicable este sistema.
¿Qué pasa cuando hay líquido, cuando hay exudado, cuando hay trasudado, cuando hay empiema, cuando hay hemático o hemotórax? Aquí, además de salir aire, empezaría a salir el líquido como tal. ¿Qué sucedería? Pues que el recipiente se empezaría a llenar, a aumentar, hasta lograr equilibrar las presiones del frasco con la pleura. ¿Y esto qué provocaría? Pues que no habría ni para allá ni para acá, ¿sale? Entonces no habría flujo, no habría drenaje, pues. Algo más que ayuda es la gravedad, también importante eso, siempre debe estar debajo del nivel del tórax el frasco, ¿sabe? Porque además de las fuerzas de Starling, la gravedad también va a ayudar. Entonces, ahí es cuando esto suceda que hay líquido y se llena el frasco, se van igual las presiones, aquí es donde entran los sistemas de 2 y 3 compartimentos, que es básicamente lo mismo. El primero va a ser el que va a estar conectado al paciente y se va a llamar el drenaje, la botella de drenaje. El segundo va a ser el sello de agua, la botella de sello de agua, con los mismos principios que ya les dije, ¿sale? A veces, o más bien la mayoría de las veces, la condensación de líquido, más que nada en empiemas, en hemotórax, va a ser muy grande que la resistencia va a impedir que haya un flujo adecuado. Ahí es donde entraría la tercera botella, la botella de succión, la cual va a estar conectada a un sistema de succión negativa, ¿sí? Algo importante, esta es la que nos faltaría entender, esta no hay nada que entender, entonces simplemente va a recolectar el líquido. Una vez que se llena, se recambia, listo, no hay gran ciencia con esto. Aquí sí hay algo importante que mencionar con la tercera botella, la de succión. Lo que hay que entender de esto es que la succión debe de estar equilibrada al mismo nivel de líquido. Lo que se recomienda es que sea de menos 10 a menos 20 centímetros de agua. Entonces vamos a llenar el frasco a un nivel exacto. Acá no importaba el líquido, lo que importaba la pajilla. Pero aquí sí importa el líquido. Sale, igual tiene que estar a menos 10. Si lo vamos a hacer a menos 10 de profundidad, la succión la vamos a poner igual a menos 10. Si lo vamos a poner a menos 20, la succión debe estar igual a menos 20. Un error que, pues al menos yo sí lo he hecho y creo que lo hemos visto también varios. Pensábamos que aumentando la succión va a aumentar, se va a hacer más efectivo el sistema de drenaje, pues no. ¿Qué pasa si yo lo dejo a menos 10 y le pongo acá una succión de menos 20? La succión va a ser tan fuerte y va a empezar un burbujeo muy potente, que es lo que va a provocar física, va a provocar evaporización y va a provocar fugas de aire en el sello de agua, y esto va a arruinar todo el sistema de drenaje. Entonces, de ahí la importancia de que esté siempre bien equilibrado. Bien. Todo esto fue lo primero. Después, traspólenlo al Fluorovac. Fácil de entender, ¿sale? Aquí lo vemos de hecho en colores. El Fluorovac tiene 3 cámaras. Este es la cámara colectora, aquí lo dice, que correspondería a la botella de drenaje, con una capacidad de 2500, ¿sale? Se llenaría esta, en cuanto se llena pasa al siguiente y así sucesivamente. Si tenemos presencia de aire, se va a ir hacia el otro lado, hacia el sistema del sello de agua, y lo veríamos reflejado en caso de que fuera, por ejemplo, no sé, un hemotórax. El líquido de la sangre caería acá y el aire se iría por acá al sello de agua y lo veríamos reflejado en las burbujitas y saldría por la válvula de escape que ya mencionamos, ¿sale? Y la azul corresponde al sistema de succión, ya sabemos, entonces, y siempre lo debemos de graduar, como les dije, a 10 o a 20, dependiendo la enfermedad de base, ¿sale? Entonces, pues, creo que es más entendible así, viendo los principios básicos, traspolados al Pleurovac. ¿Cómo vamos a detectar que haya fuga de aire? Pues como lo acabo de mencionar, el hecho de ver burbujitas aquí de manera fisiológica, cuando alguien tose lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Fue lo que les dije. Pero si alguien está en inspiración normal, y nosotros empezamos a ver burbujitas aquí, nos está indicando que hay una fuga de aire. Como les dije, el aire siempre va a ir al sello de agua y el líquido va a ir a la cámara colectora, ¿sale? Ver aquí burbujitas entonces nos va a decir que hay una fuga de aire o que el paciente pues efectivamente tiene un hemotórax, aparte del líquido tiene aire. Lo podemos, estas son las válvulas de liberación. Si lo liberamos y aún sigue teniendo aire, pues definitivamente el problema está a nivel pleural. ¿Bien? Entonces esto nos ayuda para detectar fugas de aire, ¿sale? Esto siempre tiene que estar normal, sin tener un burbujeo. Creo que es todo esto. Bien. Un video de 2 minutos para que se entienda. Si no se escucha, me dicen. ¿Se escucha? Sí. Sí, pero muy bajo. Si puedes subir el volumen al video, sería mejor. Y a tu computadora también, a lo mejor. También. Mejor. Hasta el 100. Ok. Saldría del tubo y se depositaría en la cámara de...
que tiene 3 compartimentos. En caso de llenarse, pasa ya. Pero ¿qué sucede si sale aire en vez de? Entonces el aire pasaría por la parte de arriba y llegaría a la cámara del sello. Bajaría por la de agua y podríamos observarla en forma de burbujas en el monitor de fuga de aire de la cámara de sello. Podemos poner estas fugas que van desde 1 hasta 5, siendo 1 menor y 5 lo máximo. Estas burbujas nos están diciendo que sale aire dentro de todo. Esas burbujas saldrían, subirían y se expulsarían al exterior. De esta manera es imposible que el aire retroceda y que vuelva a entrar dentro de la cavidad torácica del motor. Por último, en caso de conectar el sistema de respiración, deberemos conectar esta toma al sistema de motor. Y gracias a esta llave podemos regular el burbujeo de la cámara de control respiratorio. Recordaros que la succión no dependerá tanto del burbujeo, sino de la columna de agua que tengamos. Queremos un burbujeo generoso. Listo. Bueno, creo que se ya quedó claro. Vamos al siguiente tratamiento y está en orden. La pleurodesis es lo que funciona, lo que sigue, perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es la pleurodesis? Pues bueno, es esto, es la aposición permanente de la pleura parietal y visceral, lo cual lo vamos a lograr mediante la instilación de sustancias irritantes que van a provocar una inflamación intensa, que van a provocar fibrosis y la sínfisis de las 2 hojas, obliterando de esta manera el espacio y reduciendo así la producción del exudado, trasudado, cual sea la causa. ¿Sí? Pues la evidencia también lo demuestra, que el talco fue el mejor contra el placebo, 43% de éxito y disminuye la mortalidad, ¿sí? Entonces, pues esto ya tiene confirmación de evidencia médica. ¿En quién lo vamos a poner? Pacientes con predominio de la disnea. ¿Por qué se subrayo Porque la pleurodesis, como vimos, es cuando ya fracasó la evacuación. El único síntoma que va a mejorar la pleurodesis es la disnea, ningún otro síntoma. Todos los demás van a seguir. Entonces, realmente es para alivio sintomático del paciente realizar esto, tal como se hizo en nuestra paciente, la cama 31, se hicieron 2 pleurodesis, de hecho, sin lograr todavía el alivio, ¿sí? Entonces, pacientes que tengan esta persistencia de síntomas, que tengan un buen pronóstico de vida, un pronóstico arriba de 40, pulmón sea expandible, descartar obstrucciones bronquial proximal o pulmón atrapado. En ellos son los candidatos para realizar la pleurodesis. ¿Cuáles son las sustancias? Pues este mismo artículo demostró que en efectividad el talco fue el mejor y de estos a su vez el pulverizado fue el más eficaz hasta el 95%. Es más barato, suele ser sin complicaciones, ¿sí? No contamos con el talco pulverizado en nuestra institución. Me parece que los que tenemos son estos 3, doxi, iodopovidona y la blomicina. Nuestra paciente se hizo con iodopovidona en 2 ocasiones. Creo que en la primera la ayudé yo la doctora. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Sin embargo, aquí lo importante de esto es que sí suelen ser muy dolorosos, son muy irritantes. La pleura parietal, como les dije, es la que provoca el dolor. Entonces, tiene un poquito más de comorbilidades o desventajas, ¿sí? Pero la efectividad de estos 3, pues la más alta es la iodopovidona, 95%. ¿Bien? ¿Cómo se utiliza la pleurodesis? Nosotros hacemos la cerrada, obviamente, la abierta, pues sería por toracotomía o bioasistida, como pueden ver en esta imagen. Nosotros hacemos la cerrada, que es la misma técnica que ya vimos de la toracocentesis, sondas de 20 a 30. Multifenestrada se prepara de la siguiente manera. Si es iodopovidona de 20 a 100 mililitros, el talco también hay que saberlo, de 4 a 5 gramos, la blomicina 60 unidades y la doxiciclina de 10 miligramos por kilo de peso. Los que pudiéramos nosotros tener más hasta la mano es la iodopovidona y la doxi, porque las cápsulas o tabletas vienen de 100 miligramos, entonces pacientes 70 kilos diluiríamos 7 cápsulas. Bien. Entonces, lo importante de esto, saberlo preparar. Se debe de diluir en 50 a 100 de solución salina isotónica fisiológica, excepto la iodopovidona. Esta puede o no hacerse. De hecho, se recomienda que no se diluya para que el efecto sea todavía mejor hasta un 95%. Entonces, eso sería lo único que podríamos instilarla de manera directa. Y
como les mencioné, son dolorosas, entonces lidocaína hay que agregarle a la solución salina 2 miligramos por kilo de peso. Bien, kilo de peso ideal. ¿Cómo se debe introducir? Pues con jeringa asepto, con la finalidad de no introducir aire, introduciríamos únicamente el líquido. Se debe de pinzar por 4 horas y si al paciente tiene la posibilidad, pedirle que esté en deambulación o si no la tiene, que haga rotación dentro de su cama. Bien. ¿A quién se la va a retirar? El drenaje menor de 150 mililitros, 2 días consecutivos. En esto se retira, se menciona que ya hubo éxito de la pleurodesis. Bien. Y pues nada, finalmente los últimos tratamientos que hay, esto como vimos la pleurodesis ya es lo último que hay que hacer. Esto ya es quirúrgico, los últimos dos, la quirúrgica, la pleurectomía. La que me parece más interesante es el catéter permanente intrapleural. Los estudios, uno que se publicó el TAM2, pues hizo contra talco 2 brazos y no demostró ninguna diferencia entre los dos, entonces sería una buena alternativa cuando todo lo demás ya haya fallado. Pues se lo lleva de manera permanente y se le entrena al paciente para estar haciendo evacuaciones constantes mediante un frasco de succión negativa. Bien. Listo, sería todo en el tratamiento. Vamos a contestar entonces, una vez visto todo esto, el caso clínico. ¿Cuál sería el manejo más apropiado de este paciente? Darío, ¿puedes ayudarme? Una vez que vimos toda la clase. Sí, Primero dame tu diagnóstico. ¿Qué tiene este paciente? es un derrame pleural del tipo paraneumónico según los criterios de Light, basándose en el criterio de lo de las proteínas. Tiene, creo que haciendo el cálculo tenía un coeficiente 0.84 dividido de proteínas del líquido pleural entre la sérica. Y pues bajo, de mención, pues también tiene una glucosa de 28. Creo que el punto de corte congruente con derrames de tipo paraneumónico era menos de 60 miligramos sobre decilitro. Y el pH, el punto de corte para también considerar esta posibilidad, creo que era debajo de 7.2 y tenemos de 6.96. Llama la atención que pues no se reportó ningún microorganismo en el cultivo de líquido pleural, pero algo que nos podría, bueno, que mínimo a mí me hace ruido, es que si me quedo con lo de que no crece ningún microorganismo, es que quizás sea para las tinciones de Gram habituales, lo cual me podría hacer pensar en la posibilidad de micobacterias como tuberculosis, pero tenemos la cifra de adenosina desaminasa, que es de 17.3, entonces si tomamos en cuenta que los puntos de corte para sospechar eso eran arriba de 45, en cuanto a de 33 a 45, que si no me recuerdo leí en algunas fuentes, pues no tenemos ese criterio para pensar en tuberculosis. Entonces, el manejo bajo este contexto sería un ciclo de antibióticos de cefalosporina de tercera generación junto con clindamicina, puede ser ceftriaxona o ceftazidima. Habíamos visto también ¿Por qué terapia. clindamicina? ¿Mande, perdón? ¿Por qué clindamicina? Es lo que, basando en lo de la presentación, lo que vi que mencionó Javier, pero pues si se puede quedar con cefalosporina de tercera generación, pues igual con eso nada más. ¿Nada más eso? No, o sea, aparte de la antibiótico-terapia, como es complejo porque tiene loculaciones, se beneficiaría también de colocación de una sonda pleural.
Y la terapia a base de alteplasa también, pues se puede dejar de 10 miligramos en 100 mililitros de solución fisiológica cada 24 horas. Creo que había dicho Javier por 6 días o hasta que sea un gasto menor de 100 mililitros por día. Y si pudiéramos o tuviéramos el recurso de lo de la toracoscopía, perdón, videoasistida, pues igual sería bueno. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más del caso clínico? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en ese caso que menciona que es un derrame pleural multiloculado, ¿cómo sería el abordaje del tubo de drenaje pleural? Bueno, pues primero sí lo dijo bien Darío. Hay que definir este caso. De acuerdo a los criterios de LAI, es un complicado complejo, ¿sale? Por el pH y por las loculaciones, aunque no tiene el cultivo positivo. Entonces por eso les dije que era bien importante como que memorizarnos esa clasificación porque hasta nos da la pauta del tratamiento. ¿Qué hacemos en estos? Las tres cosas. Antibiótico, tiene criterios para tubo de drenaje pleural. ¿Cómo se debe abordar? Con fibrinolíticos, porque tiene criterios para usar fibrinolíticos, ya lo dijo bien Darío. La teplasia con DNasa, las dosis indicadas, y el tubo de drenaje con las mismas indicaciones de ponerlo y de quitarlo a menor de 200 por más de 48 horas, ayudado con los fibrinolíticos para aumentar o disminuir la estancia de la sonda pleural. ¿Sí? Y de acuerdo a la clasificación de LAI, se puede o no considerar la toracoscopía video asistida. Así que básicamente esos tres son los tratamientos que deberíamos de darle a este caso clínico. Si todo esto falla, recuerden, la última son la pleurodesis y al final lo más nuevo que hay, que es la permanente. Entonces, pues sí, así es como se debería abordar este caso. No sé si hay algún comentario que agregar, o cierre más, doctor. Tal vez ahí a lo que se refería era en dónde vas a poner la sonda, ¿no? Sí. Porque son varios lóculos. Entonces, pues vas a decir, bueno, si tengo diferentes lóculos, ¿dónde debo de colocar mi sonda? Ahí lo importante es, bueno, aquí comentas que mediante ultrasonido se pudieron hacer evidentes esos lóculos. Ok, ya me dijeron, sí, tengo diferentes lóculos. Pero es importante en esos casos, cuando tienes un empiema o un derrame con múltiples lóculos, realizar aparte una tomografía para poder ver realmente cómo están organizados esos lóculos, ver el grosor de sus paredes y si es que comunican. Porque no significa que si tengo lóculos van a estar independientes, a veces pueden estar comunicados, o el grosor de las paredes me permite que tal vez con la terapia fibrinolítica estas se puedan romper y si yo coloco mi sonda en el lóculo de mayor tamaño, entonces puedo entonces, esperando el efecto del fibrinolítico, pues, conectar los lóculos y que por la succión que tenga en el lóculo de mayor tamaño se vayan drenando los demás. En ocasiones pueden manejarse dos ondas, pero lo ideal en estos casos es eso, ver cómo están organizados los lóculos, si se conectan o no, colocarlo en el lóculo de mayor tamaño y lo ideal realmente sería hacer la toracoscopía, ¿no? Porque eso permite, uno, visualizarlos, dos, incluso también romperlos para que se comuniquen y entonces se hace el drenaje y se coloca de todos modos la sonda. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Es posible, doctor, utilizar el ultrasonido, los tipos de ultrasonidos portátiles que hemos observado como tipo Butterfly, o sea, que sean suficientemente potentes para alcanzar a ver no lóculos superficiales y con eso nosotros ir haciendo las comunicaciones de los lóculos? Sí puedes verlo, el asunto es que pues realmente por las características, uno, del equipo y dos, de los lóculos, a veces no vas a poder tener una imagen completa del lóculo. Ese es el problema. O sea, con el ultrasonido es el problema que a veces no podemos delimitar de forma óptima
el tamaño y la localización de todos los lóculos. Entonces es la única limitante que tiene. Es muy útil, ¿por qué? Porque de primera entrada, pues ya vemos ahí, ¿no? Si es un lóculo o son varios, ¿no? Puedes ver diferentes paredes o diferentes septos ahí, pero no voy a saber si están o no comunicados los lóculos, tal vez en la parte anterior, posterior del tórax, etc. Entonces, esa es la limitante que puede tener el ultrasonido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Doc. Pues por mi parte fue toda la clase. Estas fueron las fuentes bibliográficas que utilicé. Y agradecimiento especial a mi asesor, la doctora Excel, que también me ayudó. Y pues sería todo por mi parte. No sé si hay algo más que agregar. No comenté nada ahorita porque pensé que a lo mejor alguien más iba a decir algo, pero sí hay unas cositas que me gustaría agregar. Especialmente, bueno, es que apunté bastantes, pero bueno, sobre los criterios de Light, como bien dijo Javier, sí ya están bien establecidos, tienen una fuerte utilidad. Como dijo él, aunque tenga solo uno, te hace un valor diagnóstico muy alto. En el artículo original de Light, donde los utilizó, aunque varía, porque el nivel de DHL que él utiliza a nivel sérico es de 200, no era el de 2/3 que está actualmente, encontró una utilidad diagnóstica de cada uno mayor al 70%. Y en total, globalmente, los criterios tienen una utilidad del 93 al 96% de utilidad diagnóstica. Eso es importante que lo tengan en cuenta, como bien se lo señaló Javier. Otra cosa del hematocrito sérico para el hemotórax. ¿Entendieron bien eso que les dijo Javi? ¿Alguien que me lo pueda repetir? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ayúdeles, Javier, por favor. Bien, se refiere a la concentración que va a tener en el líquido pleural del 1% al 50%. Si encontramos esta concentración en el líquido pleural, nos va a definir que es un exudado hemático. Si tiene más del 50% es hemotórax. Ajá, pero 50% referente a qué? De la concentración total del líquido pleural. Sérico. No, del sérico, pero es el 50% del hematocrito sérico, no un hematocrito del 50%. Ok. Y ese se debe transportar igual con el tubito morado. La sobrevida del cáncer, como bien comentaste también, es importante que lo tengan en cuenta. Ya les había hace mucho a sus compañeros dicho de una escala que se llama LEND, que les va a ayudar cuando tengan un cáncer paraneoplásico, lo sospechen, le calculan esta escala y les va a dar una aproximación de la sobrevida que tienen los pacientes. Igual, sí dice el autor que tiene algunas limitantes en algún tipo de cáncer donde suelen tener mejor pronóstico, pero en general tiene bastante utilidad. Y algo importante ahí para mencionar es la utilidad del pH, que es súper importante tanto en el paraneoplásico como en el paraneumónico, ¿sí? Cuando ya tienes un pH menor al 7.2 o 7.28, si no mal recuerdo, el paciente tiene una sobrevida a 3 meses del 20 y tantos o 30%, si no mal recuerdo, o sea, es muy, muy baja. Pero también importante en cuanto a no tanto a la utilidad clínica, sino a la técnica, cómo se tiene que tomar el pH. ¿Alguien sabe cómo se transporta? ¿A qué se refiere, Doc, sobre cómo tomar el pH? O sea, ya como sea. tú tomas la muestra. Ajá. Y luego cómo la llevas al laboratorio. Si fuera una gaso, en una jeringa así con anticoagulante. Y se tiene que usar el gasómetro para calcular el pH. Exactamente, que es algo que pocas veces vemos, ¿no? Pero sí, así como dijo, tiene que ir en una jeringa heparinizada. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Cuál es la utilidad? O más bien, ¿cuál es por qué el afán de que lo lleven así? ¿Qué pasa si no lo hacen? Si entra en contacto con el aire, cambia puede dar valores no exactos. Ajá.
¿Más ácidos o más alcalinos? Nada, ya. Generalmente el contacto con el aire lo va a volver un poco más alcalino. Y ahí también es importante el tener en cuenta la lidocaína que utilizamos en el procedimiento, porque la lidocaína sí tiene un impacto importante sobre el pH, lo vuelve más ácido. Entonces, o sea, son cosas en las que tenemos que tener cuidado. Mm, hay varias cosillas más, pero creo que con eso que quede más, hacer hincapié en lo del pH, nada más. Excelentes aportaciones del doctor Moisés Rodríguez Lowe, es residente del tercer año de Medicina Interna. Muchas gracias, doctor. No, de nada. También, perdón, del pH, antes de que sea, el pH puede variar entre lóculos, entonces puedes pinchar un lóculo que no tenga un pH tan ácido que pienses que que no requiera un tubo, que no se va a complicar, pero los otros lóculos pueden tener un proceso más avanzado de la enfermedad. Entonces también es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Y me gustó, por comentario para Javi, me gustó mucho la explicación de la recolección. Estuvo muy bien. Gracias, doctor. Bueno, primero, estuvo bastante bien, Javier, muy completo. Solo una recomendación. Digo, esto totalmente fuera de tu presentación, porque la verdad estuvo muy completa. Procura, digo, cuando sean ahorita aquí por Zoom, trata de regular un poquito la distancia que tengas con tu micrófono, porque había algunos momentos en los cuales no se escuchaba muy bien tu voz. Nada más ten cuidado con eso. Yo sé que nos estamos moviendo aquí en casa, varias cosas, ¿no? Entonces nada más ten cuidado con ello, porque sí, algunos puntos, la verdad, al menos de manera personal, yo no te alcanzaba a escuchar muy bien. Yo sabía más o menos qué estabas diciendo por tu presentación. Eso apoyó bastante, pero nada más ten cuidado con eso. Otra cosa, aquí hay que tener mucho cuidado cuando realicemos los procedimientos. Como bien les comentó Javier, lo ideal actualmente, que es lo mismo que les decía ayer, es que esto se haga ya guiado por ultrasonido. No debería de hacerse una punción ciega, eso es lo que se recomienda, ¿no? Acuérdense, una cosa es lo que nos digan las guías, recomendaciones, etcétera, y otra cosa es la realidad en la cual estemos desarrollando nuestras actividades. No lo tenemos, es muy complicado que nos puedan llevar a un paciente a marcaje a veces o que nos puedan ayudar en rayos X con la guía de las punciones, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con todas las precauciones debidas. Recuerden que ahí entonces es de donde deriva la importancia de revisar de manera muy detallada y con mucho cuidado a nuestro paciente para poder delimitar entonces el sitio en el cual voy a realizar una punción. Otra cosa, por más hábil que crea ser para realizar algún procedimiento, nunca lo hagamos solos, ¿sí? Porque siempre voy a necesitar ahí alguien que me ayude para cualquier cosa, ¿sí? Que me pase más gasas, que me detenga algo, etcétera. Mi atención debe de estar centrada en el procedimiento que estoy realizando. Si yo en ese momento volteo para alcanzar una jeringa, algo, entonces puedo tal vez sin querer mover mi otra mano y causar alguna lesión. Entonces, siempre asístanse de alguien. Es muy importante eso, ¿no? O sea, si por circunstancias de cómo estén los equipos ahorita, etcétera, no tengo algún otro compañero que esté una enfermera, que esté algún otro compañero residente, interno, X, que me estén ayudando, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado con los sistemas de succión. Hay que estarlos revisando diario para estar verificando los niveles en las cámaras, tanto en la de succión y principalmente en la del sello de agua. Porque muchas veces colocamos el sistema de drenaje
Y ya lo dejamos ahí y nada más nos fijamos cuánto va gastando ese tubo y no solemos verificar los niveles en las cámaras de succión y de sello de agua. Y eso es lo más importante, aparte de ver qué está saliendo, ¿no? Pero es muy importante que estén bien esos niveles, entonces hay que checarlos diario, ¿sí? Cuando ustedes coloquen una sonda y vayan a conectarla a un sistema de succión, también verifiquen la integridad del sistema. A veces las cajas vienen rotas, traen alguna fuga y no nos percatamos, la conectamos y pum, de repente empieza a fugar. Entonces hay que verificarlo eso antes de, y siempre tener nuestro equipo listo, todo, para evitar alguna complicación durante el procedimiento. Entonces, siempre acostúmbrense a eso, cuando estén con pacientes que tengan sondas, hay que estarlos checando diario. Si vemos que esté a algún nivel que no sea el adecuado, hay que ajustarlo. Y si se puede con los sellos que traen para modificar los niveles, bien. Si de plano a veces sucede que se cae la caja y pues todos los niveles se alteran, de modo, hay que cambiarla mejor. ¿De acuerdo? Entonces, son las recomendaciones ahí. Necesitamos hacer muchas funciones. ¿Sí? Realmente necesitamos hacerlas, colocar sondas, porque han habido casos en que no se pueden colocar, no quedan bien y pues no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Entonces hay que estar haciendo más los procedimientos. Como dijo Javier, muchas veces nos queremos esperar a que vaya neumo o que vaya cirugía de tórax a realizar los procedimientos. Sería lo ideal, tal vez, ¿no? Si tuviésemos neumo y cirugía de tórax en todos los turnos, todos los días, tal vez sí, sería lo ideal, ¿no? Porque en teoría tienen más experiencia que nosotros, pero no es así. Entonces nosotros debemos de tener total capacidad de realizar estos procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto veamos algún derrame o algo, hay que hacer todo este proceso que ya vimos, que no es solamente tomar la muestra y mandarla al laboratorio. Vemos que implica muchas cosas más. Entonces, es importante todo lo que les comentó Javier, ¿vale? No sé si tenga alguien más alguna otra duda, algún otro comentario. Nada más algo que comentó Javier. El trasudado no se tiene que tratar con drenaje. Tienes que tratar la causa subyacente que le está provocando ese trasudado al paciente. Nada más como para que no se queden con esa duda, porque si viene muy puntual, ¿no? Que no se recomienda el que lo estén, el drenaje de un trasudado. A menos de que ya tenga alguna otra complicación, ¿no? Pero de primera instancia, o sea, que no responda o que tengas una alta sospecha todavía de otro diagnóstico, pero de primera instancia no deberíamos de hacer algo así. ¿En qué casos necesitarías hacer una toracocentesis evacuadora en un trasudado? Pues podríamos pensarlo en un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca, como es la causa más común, que le puede estar complicando tal vez con un tamponade cardíaco, puede ser un motivo para que le realicemos una toracocentesis. Hay pacientes que también, Pero si tiene tamponade, pues mejor le hago una pericardio, ¿no? pero un tamponade por el derrame, no porque tengo un derrame pericárdico, por un derrame pleural, que también lo pueden llegar a causar. ¿Qué otra cosa? Pues que no tengas un diagnóstico, pero no se recomienda así tampoco el estar repitiendo las evacuaciones. Tal vez en un paciente cirrótico que tenga, pero nada más ese sí sería evacuadora, no que tenga un hidrotórax, no dejarle el drenaje como tal. Y pues que te esté complicando la mecánica ventilatoria, ¿no? Realmente sería la indicación más precisa. Eso es Porque como en el caso... no vamos a esperar a que el manejo de mi falla cardíaca que le pueda dar me resuelva entonces el derrame que pueda tener del 80-90%, ¿no?
Si el paciente está con disnea y está con hipoxemia y todo por el derrame, pues no vamos a esperar a que los diuréticos empiecen a hacer efectos y lo podemos funcionar antes mejor. Así es. O sea, es Sí. para mejorar las condiciones del paciente en ese momento. A lo que me refería es de que comentó de dejarle drenaje. O sea, tú lo puncionas y le haces una toracocentesis evacuadora, pero no dejas un drenaje como tal, o sea, no dejarle una sonda intrapleural. Ok, es que no lo comentaste así. Bueno, ya lo aclaro, entonces. Y bueno, En esos casos de dejarle el drenaje, doctor, sería bajo el contexto de pensar en pacientes que pese a que se les esté dando el tratamiento y que se les haga inicialmente una toracocentesis evacuadora para mejorar la mecánica respiratoria, que puedan seguir generando el trasudado de manera rápida, ¿no? O en agudo, como pacientes con, por ejemplo, hepatopatías que tengan niveles de albúmina muy bajos, ¿no? Sí, pero el problema, por ejemplo, hay en los pacientes con insuficiencia hepática e hipertensión portal, es que realmente nosotros ponerle una sonda pleural, pues no le vamos a mejorar su problema de base, que es lo que te comenta Moy, ¿no? O sea, hay que tratar de estabilizar el problema de base. Va a seguir formando, entonces el riesgo de que hagan fístulas, de que se compliquen con infecciones, de que aparte van a estar perdiendo alguna cantidad de proteínas por ese líquido y aumentemos entonces el grado de desnutrición de ese paciente es mayor. Entonces, en esos casos tampoco está recomendado. Lo ideal es solamente en el caso de que tengas alguna complicación en cuanto a la mecánica ventilatoria del paciente, se hace una toracocentesis evacuadora y entonces debes de optimizar el tratamiento de la patología que te lo esté originando, porque realmente no va a mejorar, ¿no? Porque en todo caso, en esos pacientes, sobre todo lo que comentas en los hepáticos, lo ideal sería estar realizando paracentesis. Claro, doctor. Ok. sí, de hecho en esos les aumentas la mortalidad si les Ujú. pones un drenaje permanente. Ah, ok, con razón. Bueno, no permanente, sino una sonda intrapleural. Y hay la posibilidad esa como dijo Javi, del drenaje permanente, que ya es una realidad. Ahí sí no estoy tan seguro de que en ellos cómo les vaya, pero para otras patologías sí se ha podido utilizar bastante bien y no se ha visto que tiene bastante utilidad, como ya les dijo Javier. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No sé si ahora sí ya está todo o hay algún comentario más que alguien guste agregar. Creo que no. Perfecto. Si no es así, recordando que estamos bajo la guianza y la tutela de nuestro profesor titular, el doctor Pedro Iván Martínez Huerta, médico de base de medicina interna y nuestro titular académico. Recordándole a todos que esta sesión será subida a nuestro canal de YouTube en el transcurso de los siguientes días para tener una referencia sobre este tema para tanto los médicos internos de pregrado como futuras generaciones de los próximos residentes que lleguen. Pues, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.